¿Qué tal, amigos? En la entrevista realizada por Tucker Carlson al líder ruso Vladimir Putin apareció el tema de la desnazificación de Ucrania, un hecho que para el ciudadano común no deja de ser sorprendente. ¿Qué tienen que ver los seguidores del caballero del bigotito con Ucrania? Pues bien, la palabra desnazificación se ha repetido bastante desde que se inició la llamada por Putin Operación Especial para fundamentar el ataque de Rusia a Ucrania. El argumento utilizado por Vladimir Putin para justificar la guerra junto con la amenaza que atribuye a la expansión de la OTAN hacia el este. Alude en forma implícita al pasado, pero también a grupos de extrema derecha y de simbología neonazi que vienen actuando con fuerza en Ucrania. En los últimos años creció el nazismo en Ucrania, pero también en Rusia. Sin embargo, Rusia tiene un poder más fuerte y Ucrania es un país joven y como todo adolescente tiene algunos problemas, resumió el especialista en historia política y social rusa Claudio Ingerfrom. Este señor es doctor en historia por la Universidad de la Sorbona y magíster en historia por la Universidad Estatal de Moscú. Y añade Ingerfrom, este contexto le dio más posibilidad al caos. Así surgieron grupos como el Batallón Azov, de extrema derecha y orientación neonazi, al que las regiones separatistas y prorrusas de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania acusan de perpetrar matanzas de civiles en estos territorios rebeldes. Las protestas de 2014, que desembocaron en la creación de un gobierno ucraniano proeuropeo, dividieron las aguas. Para sus impulsores fue una revolución de la dignidad. Eso me suena conocido, que los alejó de la órbita rusa y los acercó a Europa y en consecuencia a la OTAN. En cambio, Rusia consideró este hecho como un simple golpe de Estado que derrocó a su presidente aliado Víktor Yanukovych. Desde entonces cobraron fuerza algunos grupos de extrema derecha, uno de ellos es el mencionado Batallón Azov, una unidad paramilitar extremista que según Moscú actúa bajo el ala del Ministerio del Interior ucraniano. Su símbolo es una runa Wolf's Angel estilizada. Se trata de un símbolo heráldico alemán inspirado en una antigua trampa para lobos y asociada al nazismo. Sus miembros son jóvenes extremistas, algunos cautivados por la simbología neonazi, otros simples barras bravas de equipos de fútbol locales y hasta militares profesionales. Para disipar dudas, el Departamento de Estado norteamericano lo tildó de grupo de odio nacionalista. Incluso hace 3 años, 40 legisladores demócratas pidieron su inclusión en la lista de grupos terroristas por considerarlos supremacistas. ¿Pero qué poder real tienen los grupos extremistas de orientación neonazi en Ucrania? El analista ruso George Filatov, profesor del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, aseguró que estos grupos forman parte del ejército ucraniano y detentan un gran poder. Ellos tienen una ideología extrema y son una fuerza armada real. Los nacionalistas neonazis son minoría, pero tienen una gran influencia y según Moscú poseen derecho a veto en las necesidades del gobierno de Ucrania, indicó. Para el Kremlin, estos nacionalistas neonazis como los del batallón Azov tienen mucha fuerza y no permiten al gobierno de Ucrania realizar una política más neutral en relación con Rusia, afirmó. Los rebeldes prorrusos del Donbass acusan al batallón Azov de bombardear con lanzacohetes los barrios residenciales de la ciudad de Mariupol, en el sur de Donetsk, causando numerosos muertos en la población civil. Por ello, Putin denuncia un genocidio en la región. En contraste, los ucranianos vieron a este grupo como una fuerza importante para detener el avance de las fuerzas aliadas a Moscú durante el conflicto de 2014, que concluyó con los acuerdos de Minsk y una tregua jamás respetada. Para Filatov, los habitantes del Donbass en las regiones separatistas de Ucrania vivieron muchos años bajo bombardeos de las fuerzas ucranianas, pero las fuerzas de Lugansk y Donetsk también contestan estos bombardeos y hacen lo mismo. El analista dijo además que Rusia afirma que los últimos gobiernos ucranianos pro-europeos prohibieron la lengua rusa en las regiones donde la mayoría de la población tiene sus orígenes en la madre patria. También el Kremlin sostiene que varias organizaciones glorifican a personas y grupos que participaron en la Segunda Guerra Mundial como aliados a la Alemania fascista. Por eso,
Putin habla de la desnazificación de Ucrania, pero no es el único grupo de extrema derecha. El Pravý Sector, literalmente sector de derecha, también surgió con las protestas de Maidán, la plaza céntrica de Kiev desde donde se extendió la revolución que derrocó al gobierno prorruso. Se trata de un grupo con su propia milicia que fue clave en la caída del presidente Yanukovych. Sus milicianos reivindican al histórico dirigente nacionalista ucraniano de la Segunda Guerra Mundial, Stefan Bandera, a quien Putin llama cómplice de Hitler y que es considerado un héroe nacional en su país. También se les relaciona con el partido ultranacionalista Svoboda, cuyos líderes fueron acusados de antisemitas. Pero para Claudio Ingerfrom, director del Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos, estas organizaciones no se diferencian mucho de los mercenarios del grupo Wagner enviados por Putin a Siria y a países africanos. Los miembros del grupo Wagner no son menos nazis en sus métodos, no tienen esvástica, pero se comportan como las SS, la temida organización paramilitar, policial y política nazi, afirmó el historiador, y concluyó: hay que tener en cuenta que en Ucrania hubo un gran movimiento antisemita. Los peores pogromos de judíos ocurrieron en Ucrania, en especial en Kiev y en el sur del país. Sin embargo, hoy tienen a un presidente de origen judío, Volodymyr Zelensky. Algo cambió. Por eso la acusación de Putin es relativizada por los sectores pro-Ucrania. Bien amigos, hasta acá el video. Si te interesan estos temas, puedes dar like y suscribirte. Hasta pronto.